Diga, esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que ella dice que soy. Diga, soy un real sacerdocio. Soy una nación santa. Soy un pueblo adquirido por Él. Diga, soy luz y sal de esta tierra. Soy una creación admirable. Diga, soy la niña de sus ojos. Hoy escucharé la palabra de Dios. Y la palabra de Dios transformará mi vida. Y no seré jamás el mismo. Nunca, nunca. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor por su palabra. Por favor, ubiquen en sus Biblias el libro de Hebreos, capítulo 5, del 11 al 14, y luego pasamos al 6:1. Transmitiendo un legado de bendición. Es el mensaje que quiero compartir con ustedes. Transmitiendo un legado de bendición, o un ejemplo, un testimonio. Hebreos 5, versos 11 al 14, y pasamos luego al capítulo 6, verso 1. Quiero que disponga su corazón para lo que Dios tiene en este momento para nuestras vidas. Dice así: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Por qué? Por cuánto os habéis hecho tardos para oír. Verso 12, porque ya debiendo ser maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Los rudimentos son principios elementales, enseñanzas básicas. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Para quién es el alimento sólido? Diga, para mí, para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Verso 1 del capítulo 6. Por tanto, dejando ya los principios fundamentales o básicos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. ¿Te puede volver a alguien? Dile, vamos adelante a la perfección. Diga, avancemos, vamos, te invito. Quiero resaltar el verso 12 que dice, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo. Lo que debemos entender aquí es que el autor no está hablando del don de algunos, el don de maestría en algunos, sino la obligación de todos. No es simplemente hablando de un don del maestro, sino que está hablando de la obligación que todos debemos tener. Fíjate que la palabra maestro en el latín es magister y significa uno que es superior a otro. Pero ¿cuántos saben que por supuesto esto no es para nosotros? El Señor no nos llamó para eso, para ser superior a otros. En realidad la palabra maestro en el griego significa uno que guía, uno que orienta, uno que indica el camino. Eso sí es para nosotros. Fíjate que hay una frase que dice, si las cosas oscuras no se te van esclareciendo, entonces las claras se te irán oscureciendo. Una vez más, si las cosas oscuras no se te van esclareciendo, entonces las claras se te irán oscureciendo. En otras palabras, si no hay un ejercicio, una práctica de lo que hemos aprendido, entonces perderemos lo que antes teníamos. Esto es muy importante, mis queridos hermanos, porque el verso 14 de lo que hemos leído dice que los que han alcanzado madurez, o los que alcanzan madurez, son aquellos que por la práctica han aprendido la diferencia entre lo bueno y lo que es malo. En un comienzo está bien que deseemos la leche espiritual como recién nacido, ¿no es verdad? Eso es normal. Pero si llevamos 10 años tomando leche,
Eso no es normal, es anormal. Sería ridículo ver a un hombre adulto con un chupete o a un niño de 15 años con un biberón, con una mamadera. Sería ridículo. Y es así también de ridículo, ¿cierto? O inaceptable que llevemos tantos años conociendo de las cosas de Dios, ¿cierto? Y volviendo a los mismos rudimentos, las cosas elementales de la fe en Cristo, que algo elemental es bueno, ¿cierto? Del arrepentimiento de pecados y todas aquellas cosas que aquí el autor habla. Entonces, ¿por qué esto provoca indignación a Dios o al autor de los Hebreos? Cuando dice, ustedes deberían ser ya maestros después de tanto tiempo. ¿Por qué produce un enojo? Porque esta es una exhortación de parte de Dios. Es porque esa gente llevaba años y años siendo enseñados en las verdades de la palabra de Dios, pero no lograban carácter en sus vidas. Les está hablando a gente que ya aprendió principios bíblicos y que ya deberían estar enseñando a otros, pero no es así. Le está hablando a los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, pero no se ve cambio en sus vidas. Es gente que han sido hechos partícipes del Espíritu Santo y que han gustado de las buenas palabras de Dios y de los poderes del siglo venidero, pero siguen viviendo de una manera pasiva. Es gente que se le ha enseñado a descansar en la paz de Dios, que a pesar de todas las enseñanzas, continúan siendo tardos para oír. O sea, en otras palabras, no hacen nada de lo que se les ha sido enseñado. Por eso el autor dice, ya para este tiempo, con todo el conocimiento de la palabra de Dios que tienen, con toda la revelación que tienen, ustedes deberían de ser maestros, personas que estén enseñando a otros. Ustedes ya deberían de ser ejemplos constantes para quienes le ven, y el problema es que no lo son. En nuestra realidad, con todo lo que hemos recibido, deberíamos estar ganando a otros para Jesucristo. Deberíamos estar liderando, deberíamos estar abriendo células, deberíamos de estar discipulando a otros, deberíamos estar reproduciéndonos en otros, ¿o no? Con todo lo que hemos recibido, con todos los mensajes, con toda la enseñanza, con toda la revelación, con todo lo que Dios nos ha dado, deberíamos ya de estar haciendo la obra del ministerio por la cual fuimos llamados y salvados. Deberíamos de pasar de ser inexpertos a ser expertos, no solo para enseñar a otros, mis queridos, sino a fin de mantenernos firmes en medio de las dificultades y pruebas de la vida. Su fe debería de ser sólida. No debería haber incertidumbre en nuestros corazones. Ya no deberíamos estar murmurando ni quejándonos todo el tiempo. Eso no sucede entre nosotros, gracias a Dios. Piensen en todo lo que esta generación de cristianos ha aprendido, cuántos mensajes hemos escuchado domingo tras domingo en la escuela ministerial, en los discipulados, en los encuentros. Cuánto contenido ha venido a nuestras vidas, cuánta bendición ha tocado nuestros corazones. ¿Cuántas veces hemos escuchado las increíbles promesas de Dios? Que me di la tarea de buscar una por una y son 34,000 promesas. Estuve toda la noche buscando y llegué a la conclusión que son muchas, pero muchísimas promesas. Yo digo, por lo menos agárrese de una. ¿Cuántas veces hemos sido bendecidos por un mensaje sobre la fidelidad de Dios? ¿Cuántos han escuchado un mensaje sobre la fidelidad de Dios? Sin embargo, nos desinflamos rápidamente cuando vienen las pruebas. No puede tomar leche toda la vida. Dile a tu hermano, dile, no puedes tomar leche toda la vida. ¿Sabe? La Biblia dice allí en 1 Corintios capítulo 3, verso 1, que el apóstol Pablo vino a visitar a la iglesia en Corinto. Y él estaba aportando un mensaje, una revelación, un contenido glorioso de parte de Dios. Y él declara lo siguiente, él dice, quise impartir algo glorioso de mi espíritu hacia ustedes, pero me vi impedido, algo se opuso para que yo le manifestara las grandezas de Dios. No pude comunicarle cosas mayores, me vi impedido, lo tuve que tratar como niños porque vi la inmadurez en ustedes. No pude transmitirle mis revelaciones y las experiencias que he tenido en el Señor porque hubo algo en ustedes que los vi como niños. Y eso fue trágico
porque no pudo compartir el apóstol lo que tenía en su espíritu. Hermanos, necesitamos nosotros llegar a una estatura, a un nivel de comprensión de la Escritura y que portemos una madurez para que también el Señor nos libere lo más grandioso de su corazón. Que podamos accesar a niveles mayores de revelación, de la enseñanza de la palabra de Dios. A los que llevamos años, por supuesto, a los que llevamos tiempo escuchando una y otra vez las verdades de la palabra del Señor. Entonces Él dice, me vi obligado a darles leche. No pude comunicarles las cosas de mayor grandeza. En realidad, esta exhortación es para todos los que llevamos tiempo en esta casa. Multitudes en la iglesia de hoy día han sido más que enseñados, estamos más que bendecidos, estamos llenos de las verdades bíblicas. Hemos saboreado mensajes ungidos. Yo no sé si usted ha saboreado un mensaje ungido. En la conferencia hubieron mensajes ungidísimos. Dios nos bendijo de una manera sorprendente. Hubieron mensajes que calaron nuestro corazón. Él nos está diciendo, ya deberían de ser maestros después de tanto tiempo y deberían de estar demostrándolo con su ejemplo. Pero en lugar de eso, su fe todavía titubea en tiempos de batalla. No deberían demostrar incertidumbre, no deberían de mostrar flaqueza ni titubeando en las cosas de Dios. Quiero mostrarles un paralelo con respecto a lo que estamos hablando en Deuteronomio capítulo 11. Es un paralelo para que ustedes vean cómo ocurrió también dentro del pueblo de Israel. La Escritura dice que antes de que el pueblo de Dios entrase a Canaán, Moisés los reunió para darles un mensaje del Señor. Recuerde, no era la generación que estaba condenada a morir en el desierto por sus actos de desobediencia. Esta era la generación joven entre la infancia y los 20 años, y ahora muchos de ellos tenían más de 50 años de edad, y sus propios hijos componían la tercera generación. O sea, en otras palabras, esa generación era la generación del medio. Hubo una primera generación que cayó en el desierto y una segunda generación que entró a la tierra prometida. Pero había una tercera generación que estaban naciendo y eran los jóvenes de 15, de 20 años y algunos de 50 años como Josué y como Caleb. Pero a esa generación del medio es que Moisés les estaba hablando. Moisés comenzó su exhortación con las siguientes palabras en Deuteronomio 11, verso 2. Y él dice, recuerden hoy que no fueron sus hijos, sino ustedes quienes conocieron y experimentaron la corrección del Señor su Dios, su grandeza, su poder y su fuerza. Moisés lo dijo claramente, el mensaje que estoy a punto de darle no está dirigido a vuestros hijos, no es para aquellos que no han visto los milagros que ustedes han visto, no es para aquellos que no han tenido experiencias divinas conmigo, con el Señor, no es para los que no han sido probados, para los que no han experimentado la poderosa fuerza de Dios en medio de sus pruebas, no es para ellos. No, este mensaje del Señor está dirigido de una forma específica a aquellos de ustedes que han visto la gloria de Dios, a ustedes que han experimentado la grandeza de su poder, ustedes que han pasado por muchas pruebas y que han sido testigos de grandes liberaciones, ustedes que han visto la asombrosa promesa de Dios realizada en sus vidas, a ustedes les hablo. La realidad es que en la tercera generación simplemente no conocía a Dios como sus padres le conocían. Y ahora el Señor les estaba diciendo en esencia, consideren dónde se encuentran ahora al borde de la tierra prometida. Este es un tiempo decisivo, importante para ustedes y la vida de sus hijos, porque van a entrar a poseer lo que se les prometió tanto tiempo. Entonces, ¿se dan cuenta? Le está diciendo Moisés que sus hijos van a enfrentar nuevas batallas y desafíos que ustedes nunca enfrentaron. Se están dando cuenta que otro es el panorama, otra es la escena, el escenario en la vida, otras son los desafíos, los ataques que ellos van a tener que enfrentar. En otras palabras, sus hijos los necesitan a ustedes padres para que sean ejemplos de ellos, para que sean sus maestros, para que ustedes puedan transferir las enseñanzas que ustedes vivieron, las experiencias que ustedes de alguna manera degustaron en Dios. Ustedes tienen que indicarle el camino a ellos a seguir.
Ustedes tienen que influenciar poderosamente en sus hijos porque ustedes son los responsables de ellos. Porque ellos se enfrentarán tentaciones que ustedes nunca se hubiesen imaginado. Ellos tendrán que vencer a sus enemigos y ellos no están tan preparados para la batalla como ustedes lo han estado. Ustedes deben ser los maestros de sus hijos y no el sistema que los rodea. En pocas palabras, su vida de fe es el legado para esta generación. Por eso el Señor les ordenó a los padres en el verso 18 y verso 19 del mismo capítulo 11 de Deuteronomio. Y le dice, por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestros corazón y en vuestra alma, y la ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales en vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes a la mesa, cuando camines, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. En otras palabras, inseminen la vida de sus hijos con mis palabras, llenen sus corazones con mis verdades y mis principios. Ustedes tienen que transferir el carácter, el ejemplo de vida a sus hijos, porque si ustedes no lo hacen, entonces el sistema anti Dios lo hará. Era una exhortación de Moisés para la próxima generación que iba a afrontar nuevos desafíos y nuevos caminos en la vida. Dios le estaba diciendo a esta generación del medio, en otras palabras, ustedes tienen que estar firmes siempre, sin titubear en la confianza que tienen en mí. De esta manera vuestros hijos verán mis poderosas manos trabajando en sus vidas. Ellos se llenarán de valor al ver la paz que ustedes tienen en medio de las dificultades. Hoy quiero hablarle aquí a los padres, a la gente que llevamos tiempo en esta casa, en este ministerio. Hoy quiero hablarle a los líderes presentes aquí, los que hemos experimentado la grandeza de Dios, los que hemos tenido una palabra rectora de parte del Señor. Hoy quiero hablarle a la gente que ha experimentado la grandeza de Dios. Tenemos que ser los maestros para nuestros hijos y nuestros nietos. Tenemos que forjar en sus corazones el carácter de Cristo, mis queridos. Enseñar las verdades y los principios de la palabra de Dios en sus vidas como algo primordial. Porque una vez más, porque si no lo hacemos nosotros, entonces el sistema anti Dios en el mundo lo hará. Si no se ha dado cuenta, el ataque feroz de las tinieblas está dirigido precisamente a nuestros hijos y jóvenes en esta generación, con toda esta pervertida ideología de género que yo le llamaría ideología degenerada. Por eso me aprovecho de hablar, porque hoy quizás con lo que estoy diciendo no voy a sufrir cárcel, pero quizás más adelante, si esta ley se aprueba, sí vamos a estar en dificultades los pastores y los que amamos a Dios, porque no vamos a transar la palabra ni nos vamos a callar, y esto quizás va a significar persecución, pero no nos interesa. Mejor es obedecer a Dios que a los hombres, y no tememos al enemigo, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo, más grande el que está en medio nuestro que el que está en el mundo. Amén. No tenemos que temer ante las fuerzas del enemigo. Denle un fuerte aplauso al Señor. Por eso piensen en todo lo que se nos ha enseñado, mis queridos, y hemos recibido de parte de Dios. A través de los años, nosotros los que conocemos al Señor íntimamente, hemos experimentado muchos milagros. Hemos sido bendecidos al ser librados de grandes pruebas y tentaciones. Hemos tenido experiencias sobrenaturales como la nube en la cual el Señor nos dijo, este es el alcance ministerial que ustedes tendrán. Y que más de algunos hemos escuchado tantas veces a nuestro apóstol contándonos de cómo es la experiencia que vivimos hace por lo menos unos 20 años atrás. Imagínense. Vimos polvo llover del cielo. Dios nos mostró en visión las puertas y los canales. El alcance que Dios nos ha dado como un ministerio apostólico a las naciones. Lo hemos conocido como la fuente de nuestra fuerza.
Hemos sido tocados tantas veces por la gracia de Dios. Hemos conocido el consuelo y la guía del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas de una forma tan linda, tan especial. Tenemos conocimiento de las muchas preciosas promesas del Señor por las que hemos visto cumplidas fielmente a través de los años. Por esa poderosa razón debemos ser maestros para esta generación que nos está viendo, porque no solamente decimos algo, sino que tenemos algo para decir. Algo marcó nuestro corazón, algo glorioso de parte de Dios se forjó como vida en nosotros. Y por eso es que caminamos, por eso es que vivimos. Fíjate que uno de los principios fundamentales es que la obra de Dios se hace a través de las generaciones de manera progresiva. Por eso es que la primera generación, cierto, murió en el desierto porque desobedecieron. Pero había una segunda generación que entró a la tierra prometida. Pero había una tercera generación quien tenía que poseer y echar a sus enemigos de su tierra. Fíjate que en Jueces capítulo 2 encontramos un segundo paralelo de esto mismo que estamos hablando. Tenemos en esta historia un ejemplo de un cambio de generación que fracasó. No se produjo un traspaso de la herencia espiritual de los padres hacia los hijos. Murió Josué siendo de 110 años y a pesar de mucho tiempo que vivió, muchas cosas quedaron pendientes. Por eso que cuando Dios le habla a Josué le dice, mucha tierra aún te queda por conquistar. Quedaron situaciones inconclusas. En Jueces capítulo 2, verso 7, dice que Josué, el siervo del Señor, murió. Y después de él, toda aquella generación murió también. Pero cuando Josué y aquellos ancianos murieron, se levantó otra generación que dice que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Eso fue una desgracia terrible. Que muera una generación con tantos portentos, con tanta cosa sobrenatural, con tanta palabra, con tantas conquistas, y que después de ellos se levante otra generación, que son sus hijos, y que ellos desconozcan a Dios, y no solamente a Dios, sino que también no sepan de las obras que Dios hizo en medio de su pueblo. La generación anterior habían visto todas las grandes obras de Jehová que Él había hecho por Israel. No habían sido solo testigos, sino también protagonistas de todo esto. Ustedes recuerdan la historia como Dios los introdujo en la tierra prometida, como guiados por Josué, tomaron ciudad tras ciudad, porque el Señor estaba con ellos. Y todo esto es una figura que lleva un significado espiritual, mis queridos hermanos. La tierra prometida representa al mismo Señor Jesucristo y toda la riqueza que Dios preparó para nosotros en Cristo. Y el Señor les dice, si ustedes me obedecen, entonces serán mi especial tesoro y me serán un reino de sacerdote y gente santa. ¿Sabe lo que significa un tesoro especial? Significa aquello en lo que Dios colocaría su atención, su cuidado, su amor. Iban a ser amados especialmente por Dios entre todas las naciones. Iba a ser un pueblo distinguido, un pueblo especial ante los ojos de Dios, un pueblo cuidado y amado, un pueblo protegido por Dios. No solamente lo llamó para manifestar en ellos las riquezas de su gracia, sino también para que cumplieran una misión para Dios. El problema de muchos es que muchos estamos muy pendientes de nuestra salvación, simplemente que de nuestra conversión al propósito eterno. Entonces estamos enfocados en cosas tan elementales que nos perdemos de vista del propósito divino por la cual fuimos salvados, por la cual fuimos llamados. Ahora, en 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9, el apóstol toma las mismas palabras, fíjese, que el Señor habló a Israel en el Éxodo a través de Moisés. Pero ahora, estas palabras se nos dicen a nosotros, la iglesia del Señor. Y en 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9, dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Pero para qué? Para que anuncien las virtudes de aquel que les llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso significa que hay un propósito, hay un objetivo,
Hay una razón por la cual Dios nos salvó. Nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, nos hizo un real sacerdocio, nos hizo un reino de rey y sacerdote para un objetivo, para una misión que tenemos que cumplir en esta tierra, y es que tenemos que mostrar las bondades del Señor y extender el reino del Evangelio en esta tierra. Hermanos amados, este es el propósito del Señor cuando Él llama a Israel. También lo llamó para que fuese una nación que lo representase a Él sobre la tierra, así como nosotros. No simplemente para recibir de Dios, sino también para dar a Dios. Diga, para dar a Dios. No solamente Dios nos llamó para recibir bondades, bendición, su gracia, sino también para dar a Dios. No se olvide que cuando Dios saca a Israel de Egipto, de su esclavitud, Él lo sacó para que le ofrecieran ofrenda a Él. La primera generación nunca logró cambiar su mentalidad y tuvo que perecer en el desierto. El problema era que los israelitas habían dejado Egipto, pero Egipto seguía en ellos. Lo que más costó al Señor hacer no fue sacar a Israel de Egipto, sino fue a sacar a Egipto del corazón de ellos. Por eso que nosotros decimos que no cuesta tanto aprender, sino más bien desaprender lo mal aprendido. Pero la segunda generación, los hijos de aquellos esclavos, vieron todo el sufrimiento y también fueron testigos de todo lo que Dios hizo. Ellos sí le creyeron a Dios y entraron junto con Josué y poseyeron la tierra. Pero la tercera generación, que nunca había conocido lo que significa ser un esclavo, nació en una tierra que fluía leche y miel. Y para ellos todo esto era normal. La abundancia era normal, la prosperidad era normal. Entonces, todo eso fue algo ya dado, algo hecho, algo concebido, algo aceptado. Por eso que debiendo haber sido una bendición, esa condición de vivir en bendición y en prosperidad, fue en cierto sentido una desgracia, una tragedia de su ruina. Porque esa generación, mis queridos, que no conoció por experiencias propias lo que significaba haber pagado el precio de que habían logrado salir de Egipto, ver la gloria de Dios, caminar en el desierto, nunca llegaron a tener conciencia de la necesidad de Dios, porque se vieron rodeados de tanta comodidad, de tanta bendición. Nosotros decimos, es posible que muchos de aquí conozcan nuestra gloria, pero muy pocos conocen nuestra historia. Esta es nuestra gloria. Este es un lugar, un edificio que Dios nos ha dado la bendición de tener. Tenemos años en el Señor, un ministerio bendecido, ungido. Tenemos 4 pastores en este lugar a tiempo completo. Tenemos radio. Tenemos todo lo que usted ve, la infraestructura, que han sido bendiciones de Dios. Y Dios nos ha sostenido en el tiempo. Esa es nuestra gloria. Pero tenemos una historia. Y nuestra historia es que lo que usted ve ahora, antes no lo teníamos. No estaban los equipos que tenemos, no estaba este edificio que tenemos. De hecho, teníamos que llegar a nuestras reuniones a lugares arrendados 1 hora antes porque teníamos que hacer limpieza. Y a veces habían colillas de cigarro, había también algunos envases de bebida alcohólica porque arrendábamos un lugar que no era nuestro. Tuvimos que pagar el precio. Teníamos que arrendar un flete y alguien se encargaba de llevar los equipos todos los domingos a ese lugar y después trasladarlo nuevamente. Tuvimos que pagar un precio. Esa es nuestra historia. Y muchas veces ustedes lo han escuchado. Pero eso significó pagar un precio. No teníamos el púlpito que tenemos ahora. Nuestro inicio fue pequeño. Pero nosotros siempre creímos que nuestro postrer estado va a ser mucho más grande. Porque Dios nos ha dado promesa y palabra. Porque hemos vivido en lo que Dios ha dicho acerca de nosotros y no simplemente en las circunstancias que nos hablan a nosotros. Yo doy gracias a Dios por el apóstol que tenemos porque ha sido un hombre visionario que nos ha elevado al nivel de excelencia. Y gracias a Dios por lo que tenemos hoy, porque esta es nuestra gloria, porque sabemos que hay mucho más y nosotros no nos detenemos. Creemos que hay mucho más por alcanzar, que hay mucha tierra por conquistar. Creemos que por lo menos esta ciudad tiene que ser alcanzada, que los límites de la iglesia son los límites de la ciudad. Creemos por una gran multitud de gente
que se acerca al Señor convertido. Creemos por familias que entregadas a Dios. Creemos por un gran ministerio tocando a las naciones. Ese es nuestro sueño, ese es nuestro deseo en nuestro corazón. Es por eso que estamos en el modelo, es por eso que estamos enseñando a los que ganamos. Entonces los tomamos y los llevamos a un lugar que le llamamos célula, donde ellos aprenden la práctica. Y no solamente están para oír, sino que también están para entregar, están para funcionar dentro de la gracia, de los dones que el Señor le ha dado. Nosotros decimos entonces que tenemos una gloria presente, pero hubo un precio que pagar por la historia. Claro, ustedes pueden ver lo que tenemos hoy, pero hay algunos que no saben cómo empezamos. Pero gracias a Dios por esos inicios que tuvimos, porque allí Dios nos enseñó a ser fieles en lo poco, porque sabíamos que el Señor nos iba a poner en lo mucho. Y aún esto no ha parado, aún hay mucho por alcanzar. Amén. Lo que aquí ocurrió en lo que yo les estoy contando, hermanos, es que se levantó una generación que no conocía al Señor. Ni solamente no conocía al Señor, sino que tampoco no sabía con respecto a la obra que Dios había hecho en medio de ellos. Había una doble tragedia. No habían llegado a conocer al Señor, ni tampoco la obra que Dios había hecho en medio de ellos. ¿Cuándo comenzó la ruina para Israel? Cuando una generación se levanta y no conoce al Señor, porque los padres fracasaron en traspasar esa fe, ese testimonio. Hermanos amados, pienso que ese es el punto de inflexión en esta historia, en el que gran parte, ¿cierto?, de la gente fracasó y de una generación fracasó a la siguiente generación porque no lograron transferir el legado de sus vidas, de un ejemplo de fe. ¿Y cuándo comenzó la restauración para ellos? Cuando una mujer traspasó todo su amor al Señor y entregó a su hijo para que fuese del Señor. Estoy hablando de Ana. Cuando Dios llama a Samuel, luego que Ana siente una frustración dentro de ella, esta es una mujer tremenda porque ella siente una frustración, ella siente una incomodidad, es una mujer bendecida, es una mujer que tiene la mejor parte de su marido, pero no tiene hijos porque es estéril. Y cuando vemos esto, que llega la restauración por medio de esta mujer, es algo tremendo. Porque fíjese, esta mujer era estéril, ella era bendecida, y ella tuvo que romper con un tipo de frustración en que ella era bendecida, o un síndrome en que ella era bendecida, era amada, pero no tenía hijos. Hay un síndrome que nosotros como iglesia tenemos que romper, en que somos salvos, pero sin propósito. Somos bendecidos, pero es posible que no tengamos muchos hijos. Y eso se está rompiendo y se va a seguir rompiendo, porque nosotros creemos que hemos sido salvados con un propósito y que somos bendecidos, y es porque somos bendecidos, tenemos muchos hijos. Porque somos buenos y somos muchos. No es que somos poquitos, pero buenos. No, somos muchos y somos buenos porque la gracia y la bondad de Dios está sobre nuestras vidas. Entonces ahí vemos a Ana, que ella quitó sobre sí un oprobio. Ella quitó sobre sí una maldición, entre comillas. Que mujer en ese tiempo que no tenía hijos era mal mirada. Es como que era una mujer pecadora y maldecida. Y ella tenía una necesidad personal de librarse de ese tipo de estigma que la había marcado por tanto tiempo. No tenía hijos, era muy favorecida por Elcana, pero tenía a la par una Penina que sí tenía muchos hijos. Y eso la comenzó a incomodar como tienen que incomodarnos a nosotros, que tenemos que salir de nuestro lugar de incomodidad al lugar de la oración. Eso fue lo que hizo Ana. Ella salió de su lugar de comodidad al lugar de la oración, al lugar de la adoración. Y sin embargo ahí se revela que era tan pobre la vida espiritual del sacerdocio, que el sacerdote Elí no distinguió lo que esta mujer venía a buscar en la presencia de Dios. No pudo comprender cuando ella le dice, yo he venido a pedir a Dios. No pudo discernir que ese era un eslabón que podía salvar a toda una nación. Era un eslabón, la vida del nacimiento del nacimiento de Samuel, en la vida de Ana, que podría cubrir todo un periodo de una escasez espiritual que dice que la lámpara de Dios estuvo a punto de ser apagada.
Eso significa, la lámpara representa la presencia de Dios. Eso significa que la nación de Israel estuvo a punto de desaparecer delante de la presencia de Dios. Y esa mujer representaba el deseo de Dios que naciera Samuel, porque el sacerdocio estaba mal. La situación espiritual en Israel estaba pésima. Y ella viene delante de Dios y le dice: Señor, si tú me concedes un hijo, yo te lo dedico todos los días de mi vida. Te lo voy a consagrar, te lo voy a entregar. Y dice Dios que se acordó de Ana cuando ella se allegó a su esposo y concibió un hijo llamado Samuel, que significa el que oye. Porque en ese tiempo nadie escuchaba a Dios, eran tardos para oír. No había una maestría, no había quien enseñara la palabra de Dios. Había una decadencia espiritual, había una postergación, había un silencio de parte de Dios. Hasta que llega Samuel y se transforma el tremendo sacerdote, juez y profeta. 3 ministerios en uno. Y fue un hombre grandemente usado por Dios. Sin embargo, en sus inicios, cuando Dios llama a Samuel, allí en 1 Samuel capítulo 3, verso 3, dice: Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, dice, Dios lo llamó. Samuel no sabía que era Dios quien hablaba con él. Y Samuel no había conocido a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Escuche bien, vea las dos cosas que van juntas. Conocer al Señor y que la palabra de Dios nos sea revelada. Usted puede estar en la iglesia, puede haber crecido en la casa de Dios, pero eso no le garantiza a usted que conozca al Señor y que su palabra le sea revelada. El hecho que lleve años y años aquí dentro de nosotros, eso no le garantiza que usted sea una persona madura. Quiero decirle que con el paso de los años llega la vejez más que la madurez. Necesitamos exponernos a la presencia de Dios para ser gente que comprenda el corazón de Dios. Y esto llega cuando yo asumo responsabilidad, me hago maduro, crezco en Dios, logro carácter. Cuando yo asumo una responsabilidad delante de Dios de mi llamado, del don que Dios puso en mi vida. Y que no está durmiendo, sino que lo pongo a disposición de la presencia de Dios. El propósito de Dios no era que su unción se encerrara en una sola generación. Por eso que Dios trabaja en generaciones. Sino que Él quería que su grandeza y su unción se distribuyera a través de las generaciones y de esa manera impactar al mundo. Pero una generación fracasó. Fracasó porque no conoció a Dios ni su palabra. En una primera etapa Israel fracasó, pero en una segunda etapa se completó cuando vino Samuel. Tiene que llegar el día, mi hermano. Tiene que haber un despertar en nuestras vidas, a nuestra realidad como la oruga. Tiene que llegar un momento como le llega a la oruga, que nadie se explica, nadie sabe a ciencia cierta. Los científicos ignoran esto, saben que algo se da en un proceso en la vida de este pequeño animalito, oruga, que de pronto sabe que sabe, algo se provoca en su interior, percibe algo que tiene que ser mudada, cambiada, no sabe cómo explicarlo, pero de pronto ella comienza a subir, diga, a subir. Y encuentra una ramita donde ella se posa allí y algo comienza a ocurrir en su interior. Algo esta oruga portaba dentro de ella, que comienza a desarrollarse algo dentro de su organismo y comienzan a extenderse unas alitas dentro de ella. Y es un proceso que tiene que vivir para que se revele la grandeza que portaba dentro de ella. Hermanos, tiene que llegar un día, un bendito día, un glorioso día en nuestras vidas en que despertemos de una vez por todas nuestra realidad, en que tenemos que subir al árbol de la vida, tenemos que encaramarnos en las cosas y en las promesas de Dios, en la palabra de Dios y esperar un cambio, que algo nos diga dentro, si has nacido de nuevo, algo tiene que hablarte, que hay algo glorioso, hay algo superior dentro de ti, que hay una grandeza de Dios en tu vida y que tiene que darse y mostrarse a los demás. Tiene que llegar ese día donde tenemos que dejar de arrastrarnos, porque la oruga no se convierte en mariposa arrastrándose toda la vida. No tenemos que vivir la vida arrastrando cosas, traumas, negatividades, pesimismo en nuestra vida, porque de esa forma no se cambia. La oruga no cambia arrastrándose para ser mariposa, no
No es así. Llega un momento en que siente en su interior, percibe en su interior que hay algo dentro de ella que tiene que ser desarrollado y crecido. Hay algo que se va a gestar, algo glorioso, algo grande que ella no tenía y que ahora se da. De la misma manera, hermanos, tiene que darse algo en nuestro interior, en que dejemos ya de arrastrar tantas cosas, tanta infidelidad, tanta falta de fe y que nos encaramemos. Y que llegue ese momento, ese proceso glorioso donde se extraiga la grandeza de Dios de nuestras vidas que tú estás portando. Hay una grandeza en tu interior que tiene que ser revelada, mostrada. Hay un don de Dios en tu vida en que tiene que ser mostrado a los demás. La gracia y la unción del Espíritu Santo no es para ti, es para los demás. Es para que se muestre la grandeza de su poder. Ya basta ya de tantos mensajes escuchados, tanto tiempo exponiéndonos a mensajes ungidos y aún no hacemos nada. Esa es una protesta de la palabra del Señor, de Dios mismo, del Espíritu. Tanto tiempo que ustedes han recibido bendición tras bendición, mensaje tras mensaje, revelación tras revelación y no hacen nada al respecto. No llegan a ser maestros, no llegan a ser ejemplos. No muestran la grandeza por la cual yo los salvé. Sé que esto nos saca aplausos porque no nos gusta la reprensión. Lo interesante aquí es que Dios desea ver cambios en nuestra vida. Fíjate que el cambio no es solamente un simple cambio, sino que es una transformación. La oruga, después de ser oruga y llega a ser mariposa, es una transformación, es una metamorfosis. Eso significa que la oruga o la mariposa después vuelve a ser oruga, nunca más. Ella parte de la presencia de Dios como así también nosotros. Dice que somos transformados de gloria en gloria, de gloria en gloria. Como por el Espíritu del Señor, somos cambiados a la imagen de aquel que nos salvó. La imagen de Cristo es la grandeza. Por eso que lo que tenemos que mostrar en nuestras vidas es la grandeza del Señor. Allí está la grandeza en tu vida. Si usted nació de nuevo, tiene que haber algo dentro de usted que le diga que hay algo más grande por lo cual vivir. Es triste ir a la casa de Dios y que no cambie nada en su vida. Es triste llevar años y años arrastrando cargas en la vida y no ser libre de ellas. Es triste. Es lamentable cuando alguien evita el proceso de transformación en su vida y no se dejan tratar, son intratables. Es triste llevar una vida indefinida. Es triste cuando se ven cosas inconclusas en la vida de alguien. Es triste, mis queridos, que en vez de avanzar, se vea retrocediendo. Es triste. Porque esto le perjudica a usted, porque esto le daña a usted, porque esto le daña a usted y a los que le ven, a sus hijos. Tiene que llegar ese día en que decidamos que haya una transformación permanente en nuestras vidas. Para que esto ocurra, tiene que haber un despertar en tu vida. Para que eso ocurra, tenemos que dejar de conformarnos a este mundo y ser transformados por medio de la renovación de su palabra. No basta solo con conocer a Dios, tenemos que conocer la palabra de Dios. Yo creo en un Dios todopoderoso, pero creo en las instrucciones, en el mensaje todopoderosa que es la palabra bendita del Señor. Ella es la inerrable, la incorruptible, la inmarcesible, perdurable palabra de Dios. Los cielos y la tierra pasará, pero su palabra jamás pasará. Aleluya. Dele un fuerte aplauso al Señor de gloria. Estoy llegando al final. Todos fuimos creados para desarrollar su grandeza. Dile al que está a tu lado, tú fuiste creado para desarrollar su grandeza. Jóvenes, el Señor en estos tiempos les está preparando a ustedes para ir más allá. Y no simplemente para saber algo de la Biblia. El Señor quiere que ustedes tomen el relevo y vayan más allá. Y es lo que sus pastores también queremos, los padres aquí queremos. Pero escuchen, no tenemos nada a menos que tengamos al Señor. Necesitamos al Señor, necesitamos conocer su presencia de una forma personal.
No está terminada la obra de Dios en este mundo. Todavía hay mucho más que tiene que ser hecho. La Biblia dice que hubo una generación que no conoció al Señor, ni la obra que Él había hecho en su pueblo. Eso fue trágico para esa generación porque hubo un legado que se perdió de una generación a otra generación. La Biblia nos dice que esa generación que se perdió fue la que no creyó en Dios. No dice eso. El problema fue que no llegaron a conocer a Dios y su palabra. Dios dijo que su pueblo fue destruido no porque le faltó fe. Dios dijo, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento de mí. Esa es la desgracia, esa es la tragedia, que nosotros como padres debemos conocer a Dios íntimamente, personalmente, porque lo que tú tienes lo puedes dar. Nadie puede dar lo que no tiene. Y si tienes vida de Dios, tienes presencia del Señor, tienes la unción del Espíritu Santo, tienes la grandeza de Dios en tu interior, eso tiene que ser dado, eso tiene que ser legado. Por eso que ese pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. Yo pregunto, ¿conoces a Dios verdaderamente? En la experiencia que Job tuvo, de prueba tan grande que le tocó vivir, algo expresó Job y admitió algo especial en su vida. Él dijo, antes, Señor, yo tenía un vago conocimiento de ti, pero ahora mis ojos te ven. Antes de oídas te había conocido, dice textualmente, pero ahora tengo una comprensión personal contigo, tengo una revelación. La pregunta es, ¿cómo conocemos al Señor? ¿Cómo le conoces a Él? ¿Le conoces de oídas? ¿Hay un vago conocimiento de Dios? ¿O tenemos una experiencia divina? Tenemos una experiencia sobrenatural, una experiencia que tocó nuestras vidas, que le conocemos a Él. Porque cuando tú conoces al Señor de esa manera, una experiencia del apóstol Pablo, de Abraham, de todos los hombres de Dios que tú conoces, ellos jamás se soltaron de Dios, porque sabían quién era Dios para ellos. Cuando tú llegas a conocer a Dios, te llegas a conocer a ti mismo. Entonces no hay trauma, no hay frustraciones, no hay decepción en tu vida, porque tú sabes quién es Dios y sabes qué ha hecho Dios de ti. El problema es cuando no tenemos un conocimiento de Dios. Por supuesto, no tenemos un completo y acabado conocimiento cada día. Cada día es como esos ángeles que están en la presencia, esos serafines, querubines y esos arcángeles. Esos serafines que están día y noche diciendo santo, santo, santo. Cada vez que ellos expresan la santidad de Dios, reciben mayor revelación de la grandeza de Dios. Vamos en un avance. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento en la comprensión de nuestro precioso y maravilloso Dios, hasta que el día es perfecto. ¿Será posible que llevemos años creyendo en Él, pero sin llegar a conocerle a Él? Eso es religiosidad. Todo el mundo puede creer. Todo el mundo puede tener una creencia. Hoy hay una creencia letal, nefasta que se está dando. Necesitamos, porque mire, la palabra del Señor dice que aún los demonios creen y ellos tiemblan. Hay muchos de nosotros que creemos, ni siquiera temblamos. Hasta los demonios creen, saben quién es Dios. Necesitamos llegar a un conocimiento pleno de la grandeza de Dios. Recuerden que nuestra eternidad se definirá si verdaderamente le conocemos a Él. Él responderá a muchos: el Hijo de Dios, nunca os conocí. Eso va a ser triste, va a ser terrible. Para muchos que pensaron que conocían a Dios y nunca le llegaron a conocer. Gente que creyó en Dios, pero no tuvo el corazón de Dios. Necesitamos ser una generación
de hombres y mujeres conforme al corazón de Dios, conforme al corazón de Dios, conforme al corazón de Dios. Librarnos de la lacra, de arrastrar religiosidad, cosas sin sentido. Necesitamos avanzar, necesitamos transferir lo que Dios nos ha dado a la próxima generación. No podemos fracasar en este punto, hermanos. Tenemos que definir nuestra vida en Cristo. La orden de Dios para la generación que iba a poseer la tierra prometida en el desierto era que tenían que ser circuncidados. Escuche esto. Yo no me imagino a Josué, no sé si usted, pero yo no me imagino, tengo imaginación. No me imagino a Josué circuncidando a los más de 2 millones de israelitas. No, él dio la orden a los padres, porque era una cosa íntima, muy sagrada. Fueron los padres quienes tenían que circuncidar a sus hijos, porque estos no habían sido circuncidados porque habían nacido en el desierto. Y era primordial, era esencial, era gravitante que ellos fueran circuncidados, porque esa circuncisión hablaba de un testimonio, de un legado dado por Dios a Abraham, a Isaac y Jacob. Y estos padres tenían que transmitir, porque no podían heredar nada si no llevaban el sello del pacto de Dios, no solamente en sus mentes, en sus corazones, sino que también en su carne, en su cuerpo. Necesitamos ser marcados por Dios. Necesitamos ser sellados por Dios. Él dice que ha puesto el sello sobre nuestras vidas, que son las arras de nuestra herencia. Y el Espíritu Santo es señal de esto. Llevas una marca en tu corazón. Ahora la circuncisión no es en la carne, sino que es en el corazón. Necesitamos los padres aquí, nosotros espirituales y padres naturales, transmitir las verdades, marcar la vida de nuestros hijos. Pero por favor que no se nos pase la mano, porque podemos castrarlos. Somos los padres quienes transmitimos bendición y herencia y además legado. Como bien ha dicho mi pastor, herencia es lo que tú dejas alrededor de las personas, pero legado es lo que tú dejas dentro de ellos. ¿Qué estás dejando dentro del corazón de tus hijos? Esto es muy importante, porque estamos librando una batalla. La guerra está ganada, pero tenemos que seguir luchando la buena batalla. Este era un acto en que esos jóvenes jamás deberían olvidar que eran hijos de la promesa y que llevarían por el resto de sus vidas las marcas en su cuerpo. ¿Sabe? Hay una promesa de Dios, quiero que se ponga de pie. Hay una promesa de Dios para quienes enseñan su palabra. Hay una bendición de Dios para quienes se dedican a discipular, a enseñar, a invertir su vida en otros. Mire, es tan importante la labor. Yo honro el llamado de Dios en mi vida, porque sé que cuando estoy hablándole a alguien, cuando los pastores, predicadores, líderes cristianos le predicamos a alguien, lo que estamos haciendo es que le estamos determinando eternidad por la gracia de Dios. Estamos salvando. Dice, si alguien hace volver a un pecador, cubrirá multitud de pecados. La labor, el llamado, el propósito que Dios nos ha dado es demasiado glorioso, demasiado especial. Y Dios dice en su palabra, en Daniel capítulo 12, verso 3, dicen los maestros sabios, en la versión renovada, resplandecerán como la pureza del cielo. Y los que han enseñado al pueblo a seguir el camino recto, brillarán por siempre como las estrellas. ¡Wow! Es una promesa de Dios. ¿Cuántos saben que lo que Dios promete lo cumple? Los maestros sabios van a resplandecer como la pureza del cielo. Y los que han enseñado al pueblo a seguir el camino recto, brillarán por siempre como las estrellas. Uno que enseña siempre brilla.
Uno que enseña siempre crece. Pero enseñar no solamente con palabras, sino con la vida. Enseñar con testimonio, con ejemplo. Enseñar con lo que tú eres, cómo lo haces. Somos llamados a ser altares vivos. Portamos algo glorioso de parte de Dios. No lo desmerezca, no menosprecie, porque muchas veces la mesa ha sido servida aquí en esta casa. Y tristemente muchos menosprecian la mesa como momentos tan significativos, como conferencias, como momentos donde hay hombres de Dios que portan algo glorioso, algo precioso de parte de Dios. Pero nuestras agendas están ocupadas. Qué triste eso.